En Uruguay existe polémica por posible aprobación de ley que despenalizará el aborto. La iniciativa tiene a todos los uruguayos divididos, más cuando al proyecto solo le queda por surtir su último trámite en el Senado y de ser aprobado pasaría a sanción presidencial. El proyecto aprobado por los diputados la noche del martes es un candente debate que duró más de 14 horas. Modifica sustancialmente aquel voto en diciembre de la Cámara de Senadores. De ser aprobado el proyecto de ley que entrará en curso en el Senado de Uruguay, las mujeres en ese país podrán abortar siempre y cuando tengan menos de 12 meses de gestación. La iniciativa también dice que el personal de salud podrá presentar objeción de conciencia para no tener que participar en abortos si no está de acuerdo con ellos por motivos éticos. Un grupo de feministas a favor de la despenalización del aborto en Uruguay realizaron una manifestación frente al Palacio Legislativo, donde se decide la ley que permitirá la interrupción del embarazo en ese país, afirmando que desean el pleno control de su cuerpo. Los debates para tratar de encontrar una solución pacífica al conflicto entre mineros asalariados y cooperativas del distrito boliviano de Colquirí continuará hoy tras la falta de acuerdos en la última fecha. El ministro lamentó las acciones de la Central Obrera Boliviana dirigidas a mantener encendido ese conflicto con paro de 72 horas en torno a este tema. Dirigentes de ambos sectores firmaron este jueves un acta de entendimiento en el que además del compromiso de convivencia pacífica, los asalariados reconocían la actividad minera cooperativista. Según datos oficiales, ese conflicto en Colquirí ocasiona una pérdida de $200.000 por día debido a la paralización de las actividades en esa mina. Palestina insiste en el derecho a ingresar como Estado en la ONU. Ante el plenario de la sesión 67 de la Asamblea General de la ONU, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que no buscan la deslegitimización de Israel como Estado, sino hacer valer un Estado que debe ser realizado. Reveló que se trabaja en una resolución para someter a la aprobación del máximo órgano de la ONU y conseguir el estatus de Estado no miembro durante su actual sesión ordinaria. Recordó que el fracaso a la solicitud presentada en 2011 de ingreso pleno del Estado palestino en la ONU se debió a la oposición de algunos contrarios a ese pacífico paso político y diplomático dirigido a salvar el proceso de paz. El también líder de la Organización para la Liberación de Palestina lamentó que esa aspiración fue abortada a pesar de la aplastante mayoría de países que apoyaron y continúan respaldando el reclamo del pueblo palestino. Y para el mismo fin hemos comenzado entonces con consultas intensas con distintas regiones y organizaciones regionales y Estados miembros, con el fin de obtener que la Asamblea General adopte una resolución tomando en cuenta el Estado de Palestina, que no es un miembro Estado durante esta sesión. Nosotros estamos confiados que la gran mayoría de los países del mundo van a dar apoyo de nuestro esfuerzo, cuyo objetivo es salvar las posibilidades de lograr una paz justa.